Y para eso voy a referirme a un artículo de Michel Henry, fenomenólogo francés, titulado precisamente Fenomenología material y lenguaje o patos y lenguaje, un artículo del año 1996. En ese artículo, Michel Henry dice, en primer lugar, en qué no consiste una aproximación fenomenológica al lenguaje. No consiste en aplicar el método fenomenológico de descripción fenomenológica al lenguaje como se podría aplicar a otros objetos de estudio. En realidad, una aproximación fenomenológica al lenguaje debe situarse de entrada en la relación, en la conexión esencial entre lenguaje y fenomenalidad. Para responder a esa pregunta, entonces, voy a referirme a tres pensadores que corresponden a la recepción de la fenomenología en Francia. Paul Ricoeur, en primer lugar, una suerte de hermenéutica fenomenológica, afirma que este decir primitivo o aparecer de aquello que aparece, que funda y que permite decir todo aquello que decimos, este decir primitivo entonces que da fundamento a lo dicho, es nuestro estar y ser en el mundo, nuestro ser y estar en el mundo como facticidad bajo las modalidades del padecer y del actuar. Esta dimensión, entonces, este decir primitivo originario de nuestro ser y estar en el mundo, es el que le permite, en un breve apartado de tiempo y narración, del primer tomo de Tiempo y Narración, titulado Narratividad y Referencia, esta dimensión entonces del aparecer como aparecer en el mundo, como ser y estar en el mundo, le permite a Ricoeur, en ese pasaje, en ese apartado al que he hecho referencia, le permite insistir en lo que él llama la atestación ontológica o el presupuesto ontológico de toda frase, de todo discurso, que consiste precisamente en el hecho de decir algo sobre ese algo sobre el que hablamos. Es decir, esta función fundamentalmente referencial del lenguaje, este poder de toda frase de ir más allá de ella misma hacia aquel estado del mundo, situación en el mundo a la que dicha frase se refiere. Esto entonces me permite responder a la pregunta del inicio. El modo de fenomenalización de la fenomenalidad que funda el lenguaje en Ricoeur entonces es el de la correferencia. Este concepto, fundamentalmente aplicado a la experiencia de la recepción de textos narrativos, indica que todo discurso, en particular todo texto narrativo, se refiere a la vez a la experiencia de mundo o al horizonte de mundo que precede el texto, que lo hace posible, y al mismo tiempo, de ahí correferencia, el texto refigura, relanza nuestro estar y ser en el mundo bajo estas modalidades del padecer y del actuar. Si el decir originario entonces en Ricoeur es el ser y estar en el mundo, el decir primitivo originario es en Michel Henry no el decir o el lenguaje del mundo, sino el decir de la vida. No de la vida en su sentido biológico, sino de la vida autoafectiva. Por lo tanto, el lenguaje, antes que ser lenguaje del mundo o poder de referencia a situaciones de padecer y de actuar en el mundo, es antes lenguaje de la vida, palabra. Y lenguaje de la vida quiere decir aquí entonces esta manera como el viviente está siempre dado ya a la vida y la vida en él. Esta reciprocidad entre el viviente y la vida es la manera como el lenguaje mismo habla. Este lenguaje de la vida o palabra, en el caso de Michel Henry, se fenomenaliza bajo el modo de la coimpresión. Si en Ricoeur se trataba de la correferencia, ¿verdad?, movimiento del texto y del discurso hacia el mundo que lo precede y hacia el mundo que el mismo texto relanza, en el caso de Michel Henry se trata del modo de la coimpresión. ¿Por qué? Porque toda palabra es, de acuerdo a esta duplicidad fundamental del aparecer, como aparecer del mundo y como aparecer de la vida, toda palabra es, según este mismo esquema, la palabra que yo leo o que escucho allí fuera de mí y que tiene este poder fundamental de referirse a aquello sobre lo que habla, pero toda palabra es antes y de manera más radical, de allí la coimpresión, su impresión en mí, su resonancia en mí. La palabra es antes que poder de referencia o de proyección de una situación o de un estado del mundo, es antes pura experiencia fonética o pura fonación afectiva bajo el modelo de lo que Michel Henry llama el grito de la vida.
como en el grito o como en el sufrimiento, en el que no se dice nada distinto de sí mismo, como en todo signo, sino que el sufrimiento se dice a él mismo, el grito se expresa a sí mismo, es pura fonación subjetiva. Por lo tanto, se trata de explotar las palabras en sus dimensiones fonéticas, sonoras, imaginativas, de manera tal que esas palabras reconduzcan al viviente a esa capacidad y a ese deseo de sentirse a sí mismo en cada exposición al arte o a la experiencia literaria. Frente a estos conceptos de correferencia en Ricoeur, de coimpresión en Michel Henry, tenemos en el caso de Emmanuel Levinas, fenomenólogo también, el concepto de interlocución o de interpelación. Entonces, frente a este prefijo co, que es preponderante en las dos primeras propuestas, tenemos este inter. ¿Por qué? Porque en el caso de Levinas, este decir primero originario, sobre el que nos hemos preguntado desde el inicio, es el de la irrupción del rostro. No se trata del aparecer del mundo, como en Ricoeur, del aparecer de la vida autoafectiva, interna, inmanente, invisible en el caso de Michel Henry, sino de entrada de la relación entre un yo y un otro que irrumpe como rostro y entonces como llamado a responder antes de toda decisión de mi parte o antes de cualquier presupuesto ético-moral de mi parte. Hay entonces una ética primera que consiste en esta dirección del otro hacia mí y de mí hacia el otro en la respuesta, en la responsabilidad a la que me siento llamado. Por lo tanto, el lenguaje es ante todo dirección hacia el otro, movimiento hacia el otro, y es porque el lenguaje es siempre ya antes, ¿no? Decir primitivo, respuesta al otro, interpelación desde el otro y hacia el otro. Es por eso que hay luego en un segundo momento significación lingüística, comunicación, palabra, lo dicho, pero es porque hay esta dimensión de decir primero, que es ya siempre una experiencia fundamentalmente ética como irrupción del rostro. Bien, estas tres propuestas entonces creo que nos permiten en un trabajo interdisciplinario, que es el que yo he querido también proponer aquí, lingüística, fenomenología, literatura. Este diálogo interdisciplinario me parece que en conclusión nos permite trabajar en dos sentidos. Por un lado, a los filósofos esta atención a la materialidad del lenguaje, a la configuración, por ejemplo, del lenguaje en la literatura, en el discurso literario, en la narración, en sus expresiones también artísticas. Esta atención a la materialidad del texto nos permite seguir la dirección que el texto nos da y a partir de ella poder desprender reflexiones más generales sobre el lenguaje y sobre su manera de aparecer o su fenomenalidad. Pero es entonces a partir de una reflexión sobre el lenguaje, sobre su configuración y su materialidad, también en el caso de los textos literarios. Y del otro lado, a aquellos que trabajamos en el ámbito de la literatura o la lingüística, la fenomenología nos da este aporte fundamental de un nivel de descripción más general que permite también dar fundamento y encontrar herramientas para describir esa experiencia de recepción lingüística, de configuración literaria, de creación artística, estética, literaria también.